Ok. Bueno, vamos a hacer el repaso entonces de lo visto en la clase pasada, eh, así destacando los puntos centrales. Vamos a llegar hasta las propiedades de la luz polarizada y a partir de ahí comenzamos a desarrollar la segunda mitad de la clase. En la clase que nos corresponde hoy, que es la segunda, que es la mitad, la segunda parte, vamos a ver, mi objetivo es que ustedes comprendan cómo se encuentran en la naturaleza de forma cíclica los compuestos, cómo reaccionan entre sí los polisacáridos y el- eh, la distribución en la biología o la importancia de algunas características o propiedades que ellos presentan respecto de esta especificidad en los sistemas biológicos. Así que bueno, vamos en ese sentido. La clase anterior vimos la definición de hidrato de carbono que tenía que ver con el concepto de eh, polihidroxialdehído y polihidroxicetona, en donde estos que yo les estoy mostrando acá son la mínima expresión de un hidrato de carbono, por lo tanto estos están contenidos en todas las otras moléculas. Siempre la representación lineal en el plano es la que se la conoce como la proyección de Fisher o la representación de Fisher, que es esta que está acá. Él nunca deja de reconocer que el átomo tiene una configuración característica en la química orgánica. Entonces él dice que lo que en el plano lo escribe a la derecha o lo que queda hacia la izquierda eh, tiene importancia, significa algo, y a medida que va avanzando con el estudio de los hidratos de carbono va identificando y definiendo, por ejemplo, la estereoisomería y dentro de ese contexto las propiedades ópticas, ¿sí? Esta característica que tienen de desviar el plano de la luz polarizada. Entonces él analiza y entendiendo que esto tiene forma en el espacio, él define un átomo de carbono que comienza a ser el que justifica las propiedades que él después describe, que le llamó carbono quiral, ¿sí? Y este carbono quiral era un carbono que tenía cuatro sustituyentes diferentes. Acá en este caso que los estoy señalando con el mouse es el átomo carbono número 2 y que él poseía una imagen especular no superponible en otra molécula y este carbono se volvía sumamente interesante. De forma tal que el oxidrilo que quedaba a la derecha en este átomo de carbono no es lo mismo que si quedara a la izquierda. Y esto había que referenciarlo. Y en este momento creo que estoy contestando una pregunta o una inquietud de alguna compañera, creo que es, no me acuerdo, o de un compañero que preguntó por mail. Él comienza a referenciar para hablar en el mismo idioma o en el mismo lenguaje para con sus colegas. Él comienza a decir, a tener la necesidad de describir que el penúltimo oxidrilo que se encuentra hacia la derecha, él lo va a identificar como, eh, con la letra, mejor dicho, con la letra D. Y si se encuentra ese penúltimo oxidrilo hacia la izquierda, con la letra L. Entonces, la letra D y la letra L representan en la formulación o la predicción de Fischer que el penúltimo oxidrilo, el del carbono anomérico, en este caso en la molécula, se encuentra escrito en el plano hacia la derecha. Y esto tiene un significado. Y la letra L que se encuentra escrito hacia la izquierda. ¿Por qué el grupo aldehído y el grupo alcohol o estos grupos de alcoholes que están encima de la acetona o conformando la acetona eh, no tienen también una representación en el espacio? Yo lo puedo escribir a la derecha o a la izquierda indistintamente porque son no quirales. Y porque al encontrarse en el extremo, ellos pueden girar libremente sin que la estructura de la molécula, eh, de una forma estérica, se los impida. Entonces, en esta representación lineal, es indistinto que yo escriba este grupo carbonilo a la derecha o a la izquierda, o que escriba este oxidrilo a la izquierda o hacia abajo. Es totalmente diferente. ¿Por qué? Porque no son átomos quirales. Entonces, avanzando un poquito más en los contenidos, a partir de esta definición de hidrato de carbono, aparece toda la familia de los hidratos de carbono que se desprenden de las aldosas
y que se desprenden de las cetosas, es decir, la familia de carbonos que se desprenden de las aldosas del gliceraldehído y los que se desprenden de las cetosas. Las cetos, esto es una cetotriosa por el número de átomos de carbono. Entonces, estas representaciones están acá, todos son monosacáridos y están agrupados por la cantidad de átomos de carbono. Y eso está referenciado también en el nombre del agrupamiento, ¿no? Triosas, tetrosas, pentosas, hexosas. Vamos con la pregunta de Antonella. La estructura en el espacio estaría al revés de cómo se ve en el papel al ser aplastada. No, porque cuando Fisher define esto, es una cuestión que él imagina que quedó así. Que ya vamos a ver que eso tiene un significado ahora en la clase de hoy. Le vamos a dar importancia a la posición que él define. Pero yo les decía que el carbono número 3 en este caso, y el carbono número 1 en este caso, no tienen una organización en el espacio, pero por el azar ellos están girando y puede quedar para cualquier lado, porque son no numéricos. ¿Ya? Ya van a ver qué valor tiene el carbono numérico cuando avanzamos. No sé si quedó clara la pregunta que me hiciste también. Estos, siempre recuerden que son como una pirámide, ¿no? Entonces, por ser un enlace simple, vos podés rotarlo, podés girarlo. A este enlace simple, este, vos lo vas a poder ir rotando, pero aquellos que estén en el medio de la molécula van a ir molestándose con toda la complejidad de la estructura. Generalmente los de los extremos, que son no numéricos, ellos quedan libres de rotación de su propio eje. Entonces, el valor que, que toma fuerza es el de los carbonos quirales. Miren. Pero vayamos primero a una descripción general de la clasificación de los monosacáridos. Entonces, estos monosacáridos están clasificados acá y ordenados por la cantidad de átomos de carbono que tienen en total, ¿de acuerdo? Recuerden que siempre se comienza la nomenclatura con el carbono, eh, a- eh, carbono carbonílico, que sería el número uno. A ese se le asigna el número uno en este caso, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos que este carbono número uno tiene uno, dos, es una triosa, tiene tres, acá tiene cuatro, cinco, seis átomos de carbono. Como la forma en el espacio, la distribución en el espacio es importante, esa es la razón por la cual ustedes ven, por ejemplo, estas tetrosas, entre ellos tan solo difieren por la posición de los oxidrilos. ¿De qué oxidrilos? Los de carbono numérico. Vieron que este último se escribe de manera resumida, no definen una posición en el espacio. Eh, entonces, esto es porque giran libremente y al azar pueden ubicarse hacia donde sea este, el azar de que Fischer imaginó que apretaba la molécula y quedaba como quedaba. Entonces, la posición sí es importante la del carbono quiral. Sofía, repito, acuérdate que está en la definición que un átomo de carbono quiral es aquel átomo de los compuestos, estamos hablando en este caso, de los hidratos de carbono, es aquel átomo de carbono que posee cuatro sustituyentes diferentes. Esa sería la definición. Entonces, ese es un átomo de carbono quiral. Bueno, y en este gráfico representa con color este oxidrilo, el penúltimo del glicaldehído. ¿Por qué? Porque está tratando de mostrar que acá está incorporada la mayor representación del hidrato de carbono más pequeño. Entonces, como estos que están escritos son derivados del D-gliceraldehído, todos tienen este penúltimo oxidrilo hacia la derecha, ¿ven? Por eso se llaman D, eh, hidratos de carbono. D-eritrosa, D-treosa, ¿sí? D. Si yo hubiera escrito acá el gliceraldehído con el penúltimo oxidrilo a la izquierda, todas las ramas que yo estaría describiendo acá de compuestos, tendría en la nomenclatura la letra L.
Entonces, eritrosa, ribosa, arabinosa. La arabinosa la van a encontrar en muchos alimentos, ¿sí? La silosa también. En las hexosas, glucosa, maltosa, perdón, manosa, galactosa. Yo diría que, quiero que alguien de ustedes me preguntó si estas fórmulas las tenían que saber a todas. Yo diría que no pueden no saber las que están coloreadas en el programa. O sea, aparte ustedes se dan cuenta, la ribosa eh, es un hidrato de carbono que lo han trabajado cuánto tiempo en biología y lo siguen trabajando y hablan del genoma y todo esto, ¿sí? Entonces, la ribosa, la exoncirribosa, todo eso que han trabajado, este, bueno, es importante, ¿no? Después la glucosa, la manosa, la galactosa, ya lo vamos a ver ahora qué valor comienzan a tener en biología, entre tantas otras cosas, esas exosas. Bueno, también hablé en la clase pasada de los monosacáridos derivados de la cetona, del grupo cetona, de las ceto o cetosas, en este caso una cetotriosa, que esta es la mínima expresión. Las que son conocidas, José María, tenés que saberlas sí o sí, por favor, porque vas a ver cómo es de importante para el tema que vamos a trabajar hoy. Después tenés la cetostetrosa, bueno, igual, estos monosacáridos son organizados de acuerdo a la cantidad de átomos de carbono que tienen. ¿Está? Entonces, ¿cuáles son los que le van a dar mucho énfasis? Eh, la ribulosa, yo diría que la celulosa también porque lo van a ver en algunos edulcorantes, en algunos suplementos alimentarios, y la fructosa sí o sí. Bueno, estamos repasando lo de la clase pasada. Acá es necesario retomar el concepto de carbono quiral que recién Sofía me preguntaba. El átomo de carbono quiral, que es aquel que tiene cuatro sustituyentes diferentes, le otorga propiedades de estereoisomería y propiedades ópticas a los hidratos de carbono. Una de estas propiedades es que los estereoisómeros, recuerden que los isómeros se definen como los compuestos que poseen la misma estructura molecular resumida, pero no necesariamente la misma organización o distribución en su fórmula desarrollada. Y es un poquito lo que esta presentación, esta diapo, llamémosle así, está mostrando acá entre la fructosa y la glucosa, ¿no? Él dice que es un isómero estructural. ¿Por qué? Porque tiene la misma cantidad de átomos todos, pero la diferencia es que su grupo funcional es distinto. Acá es un aldehído y acá es una cetona, el grupo funcional, ¿eh? Pero, ¿qué pasa con la estereoisomería y carbono quiral? Esto te permitía definir los enantiómeros. Los enantiómeros son aquellas moléculas que tienen una representación en el espacio, que es la imagen especular, es decir, esta molécula tiene, imaginemos que esta línea de puntos es un espejo, tiene una representación molecular de ella misma, pero como si fuera la imagen en el espejo. Eso es un enantiómero. El enantiómero entonces es la imagen especular de la molécula. Entonces, cuando tenemos dos enantiómeros, estos enantiómeros tienen la característica por poseer carbono quiral de que son no superponibles. Es decir, si yo tratara de superponerlos, no podemos hacer que todos los sustituyentes coincidan al 100%. ¿De acuerdo? Va a coincidir uno o dos, pero no el 100% de la molécula. ¿Cuándo te coincide el 100%? Cuando los enfrentás. Esto es enfrentarlo. La definición dice superponer, ¿eh? Entonces, aquellas moléculas que son enantiómeros poseen una imagen especular no superponible.
A partir de ahí empiezan a aparecer distintas definiciones. Lo estuvimos charlando en la clase pasada, que son los diastereoisómeros, ¿sí? Estos de que se diferencian en la posición de tan solo un oxidrilo. Hay algunos ejemplos ahí. Y después llegamos en la clase pasada al concepto de las propiedades ópticas. Las propiedades ópticas, que también están relacionadas con el hecho de que el átomo de carbono posee el carbono quiral, era la característica que tenían de desviar el plano de la luz polarizada. Recuerden que la luz polarizada era eh, aquella luz que resultaba de ser filtrada y que el único componente que la constituye es una sola onda que viaja en un plano. Esta luz, cuando atraviesa el seno de una solución de hidratos de carbono de pureza analítica, bueno, al otro lado del camino óptico que transitó por dentro de la solución, esta luz sale girada, ya sea a la derecha o a la izquierda. Entonces, esta capacidad que tienen los hidratos de carbono, gracias a que poseen carbono numérico, de girar el plano de la luz polarizada a la derecha o a la izquierda, es lo que se conoce como dextro rotatorio o levo rotatorio. Y esto había que también referenciarlo en la nomenclatura. Entonces, como ya Fisher estaba estudiando todo esto, eh, describió, o mejor dicho, utilizó la letra D y la letra L para referenciar la posición del penúltimo oxidrilo. eh, Fisher se encontró con la necesidad de poder decir, bueno, mira, lo que es dextro rotatorio, ¿cómo lo referencio? Entonces, toma la decisión de usar el signo positivo para aquellas moléculas que desviaban o rotaban el plano de la luz polarizada hacia la derecha, y levo rotatorio, las que las rotan a la izquierda, las caracterizaba con el signo negativo. Entonces, positivo hacia la derecha, dextro rotatorio, negativo hacia la izquierda, levo rotatorio. Y hasta aquí habíamos llegado con la clase la semana pasada. Entonces, ahora comenzamos a trabajar. Digo, a los compañeros que están llegando a la clase. Bienvenidos. Ahora vamos a pasar a trabajar con los conceptos centrales de la segunda clase. Y si ustedes, que me lo preguntaron al principio, eh, tienen la inquietud de decir, bueno, tengo que estudiar alcoholes, tengo que estudiar aldehídos y cetonas, bueno, yo les cuento que sí, porque miren, acá estoy abordando ahora uno, una de las características de cómo reaccionan cada uno de estos grupos funcionales de la química orgánica. En este caso, ustedes fíjense que las moléculas de hidrato de carbono que nosotros representamos de manera lineal en la predicción de Fischer, esto que representamos así de manera lineal, los investigadores iban cada vez tratando de ajustar más a la realidad la organización de los hidratos de carbono. Entonces ellos, calculando los ángulos que tienen en la hibridación sp3 los enlaces del átomo de carbono, ellos se dieron cuenta que la representación lineal, así tan vertical de Fischer, no es tan así en la realidad, pero empezaron cada vez a tener más evidencias cuando empiezan a aparecer los estudios de cristalografía con difracción de rayos X y otros métodos complejos. Empezaron a darse cuenta que los hidratos de carbono no se encontraban de manera lineal, así de una forma tan simple, sino que se encontraban de una manera cíclica cuando estaban en la naturaleza, formando ciclos. Entonces ellos volvieron a repensar qué pasa con los ángulos del átomo de carbono y se dieron cuenta que los átomos de carbono, los eh, hidratos de carbono,
El átomo de carbono número uno, que es este, el carbonílico, el átomo de carbono número uno, respetando los ángulos de la configuración de un átomo de carbono en química orgánica con sus enlaces dirigidos a los vértices de un tetraedro. Los, los ángulos hacían que la molécula se organizara en el espacio de forma tal que el átomo de carbono número uno, en las exosas, quedaba muy cerca del átomo de carbono número 5. Bárbaro. Entonces, ellos dijeron, bueno, acá hay una cuestión de proximidad muy, pero muy interesante. Y hay un instante en el cual este átomo de carbono que gira libremente, su grupo funcional carbonilo, el del aldehído, que sin dudas es un átomo de carbono muy reactivo, es el que en bioquímica nosotros en el laboratorio lo vamos a usar como diagnóstico, eh, una de las estrategias químicas para poder identificar estas moléculas. Este átomo de carbono carbonílico podía reaccionar con el átomo de carbono número 5 con su grupo alcohol, en donde el grupo alcohol también es un grupo funcional reactivo. Es decir, siempre los grupos que poseen oxígeno eh, son átomos que tienen una alta capacidad de reaccionar químicamente. Entonces, si yo ahora voy a irme a tratar de comprender qué es lo que pasa acá cuando vuelvo a esta diapositiva. Yo quiero que entiendan que es necesario entender qué tipo de reacciones probables sucedían en esos átomos, pero el fundamento es que en el espacio quedaban muy cerca. Entonces, se pudo evidenciar que cuando el carbono carbonílico se encuentra muy cerca de un grupo alcohol, ellos reaccionan para formar un enlace hemiacetal. Este que está acá, ¿eh? Carbono, oxígeno, carbono. Que si ustedes revisan la tabla del grupo funcional, van a decir, ah, bueno, profe, pero este es un grupo éster. Y yo te voy a decir, sí, lo es. Entonces habrá que estudiar grupo éster, sí. El grupo éter hay que estudiarlo. Los ésteres ya van a ver en la clase que viene. Entonces, como estamos hablando de carbohidratos, hidratos de carbono, este enlace que se forma le denominan enlace hemiacetal. Y la característica es que constituye un ciclo en la estructura total de la molécula y tiene la particularidad de que el enlace hemiacetal es intramolecular, es interno de la molécula. Intra es dentro de la molécula, inter es entre moléculas. ¿Está claro esto? Entonces, ¿cuál es la dinámica de esta reacción química? El átomo de carbono siempre va a mantener su eh, valencia 4, el oxígeno siempre de su valencia 2, ya sea en el grupo funcional oxidrilo o en el grupo funcional carbonilo, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Se rompe el enlace doble, está del carbonilo, y queda libre un enlace del carbono, pero también queda libre el del oxígeno. Entonces, en este enlace libre del carbono es donde se constituye la reacción química hemiacetal. Y en este otro extremo, donde el oxígeno quedó con su valencia libre, se conforma un oxidrilo. Si nosotros pensáramos en las cetosas, pasaría lo mismo. Fíjense que en un grupo cetona, el grupo funcional cetona es cadena carbonada, carbonilo, cadena carbonada, grupo funcional cetona. Entonces tienen que ir a estudiar el capítulo cetonas, que es lo que me preguntaban hoy en el chat. Entonces, ¿qué va a suceder? La dinámica es la misma. El carbono va a romper uno de los enlaces con el oxígeno, a cada uno de ellos le queda esa valencia libre y esas valencias quedan en condiciones de poder reaccionar con el grupo
oxidrilo. Las flechas que están representadas acá tratan de decir en qué lugar se unió este átomo de carbono. ¿Eh? Este átomo de carbono se unió en la valencia, acá se corta y queda libre la valencia. Entonces ahí se constituye el enlace con eh, la cadena. Lo vamos a ver gráficamente en la forma, eh, en la forma cíclica. Lo vamos a ver ahora, ¿sí? Perdón, Rosario, ¿quedó claro lo que comenté, ¿no? De lo de las flechas. Las flechas tratan de mostrarte qué enlace se rompe y en qué lugar se constituye el nuevo, ¿sí? Vuelvo entonces a una cosa que toma valor y es el concepto hemiacetal. Entonces, este enlace que está acá se llama hemiacetal porque es intramolecular, dentro de la molécula. Pero desde ya voy dejando luz sobre una pregunta que es, profe, pero si ahora estamos hablando de enlaces simples y se constituye un oxidrilo en este carbono, y usted dijo que este carbono flota libremente, ¿este oxidrilo no podría haber quedado escrito hacia arriba? Sería una buena pregunta. Y les digo que sí. Y profe, eso es importante, y les digo que es extremadamente importante. Profe, ¿y eso hay que referenciarlo? Sí. Y es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a ir paso a paso, ¿eh? Perdón, quiero leer una pregunta. Mira, el enlace éster, fíjate, mira, si lo miramos acá, fuera del contexto de un ciclo, fíjate, andate, si tenés la gentileza, podéis tener el libro, el capítulo de los grupos funcionales, y vas a ver un enlace que es R, oxígeno R, o R1, o R'. Bueno, este enlace, si vos lo mirás así, frío, 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 sin considerar lo que hay unido a todo el resto del carbono, es un enlace éster. ¿Está? Revisalo. Revisaron el grupo funcional y después lo mirás en el capítulo. Sigo admitiendo, compañeros. Bienvenidos. Creo que estoy con una tendinitis de tanto trabajar con el... Bueno, ahora vamos a poner esto del hemiacetal, lo vamos a poner en una imagen mental un poco más fuerte, más robusta. Fíjense lo que yo les comentaba. Los investigadores, estoy repasando, se dan cuenta que si respetamos el, los ángulos de los enlaces, el carbono número 5 queda muy cerca del carbono número 1. Por quedar tan cerca y por ser tan reactivo el carbonilo y también el grupo alcohol, entre ellos reaccionan para formar un enlace hemiacetal. Acá dice reacción hemiacetal, que es la que acabamos de describir. Este enlace hemiacetal. Este enlace hemiacetal constituye, por lo tanto, un ciclo, una forma cíclica. Tal cual, guarda, ROR es el éter. Así es, donde R es el sustituyente carbonado. Entonces, se constituye el enlace hemiacetal, que es el intramolecular. ¿De acuerdo? Por lo tanto, al constituir un ciclo, fíjense en un detalle, al constituir esta unión, un ciclo, yo puedo decir que este ciclo da lugar a un plano imaginario. O sea, él va a definir ahora un plano imaginario. Como antes cuando estudiaron en isomería eh, de doble enlace carbono-carbono, también se genera un plano por el enlace rígido. Bueno, acá en este caso, por este ciclo, podemos decir que existe un plano que lo define el ciclo. Entonces, acá vuelve otra vez a aparecer lo que yo en algún momento les comenté, que tiene que ver con lo siguiente. En un momento yo les comenté que el,
el libro trata de dibujar, o los investigadores tratan de dibujar de la menor manera, de la mejor manera, perdón, posible, lo que esto trata de representar en el plano. Entonces, yo les decía que los libros te ponían en negritas o en forma de cuña algunos enlaces, y esto lo hacían para que vos puedas imaginar que ese enlace sale del plano. ¿Está? Entonces, lo que está tratando este dibujo con enlace simple, finito, muy delgadito, y este en cuña, en negritas y en cuña, está tratando de mostrarte que vos tenés que imaginar este ciclo que está de forma horizontal en tu hoja, ¿no? Está frente a tu vista donde la molécula, la parte más gruesa está hacia tu rostro, sale del plano, sale del papel. Entonces, fíjense que interesante cómo tienen que ir a leer otro capítulo más de aquella química básica que ustedes me decían, profe, tenemos que conocer los otros capítulos, y sí, porque fíjense que si no miramos los sustituyentes de los átomos de carbono y vemos el ciclo, nos damos cuenta que estamos frente al concepto de un heterociclo. Un heterociclo son aquellos ciclos que están formados por átomos distintos que el oxígeno, perdón, que el carbono, es decir, oxígeno, nitrógeno o azufre, ¿no? Dependerá de la molécula que estamos. Pero lo interesante es el concepto de un heterociclo. Entonces, cuando miramos este ciclo que se formó en esta exosa, entonces, este heterociclo, si ustedes lo miran y buscan en los capítulos, van a poder identificar que tiene casi la misma distribución que el heterociclo de los piranos. Y cuando nosotros hacemos el mismo análisis de una exosa, de una exocetosa, es decir, grupo cetona, 6 átomos de carbono, y organizamos la molécula también de acuerdo a sus ángulos, también vemos que el número 5 queda bastante cerca del grupo carbonilo. Entonces este carbonilo puede reaccionar formando un enlace hemiacetal, pero en este caso, como arranca desde el átomo de carbono número 2, lo que va a constituir es un ciclo de 5 lados. Y este ciclo es un heterociclo que se parece a los furanos. Así que tienen que acercarse a la lectura de heterociclos. ¿De acuerdo? Todo esto que yo estoy diciendo, bueno, hay que referenciarlo en la nomenclatura para saber de qué estoy hablando. Y cuando empiezo a reconocer, a identificar y a graficar la molécula de manera cíclica, ya estoy diciendo que estoy trabajando en lo que se conoce como la proyección de Howard. Entonces, la proyección de Howard es representar la estructura de la molécula de los hidratos de carbono de forma cíclica. Les comento que este es el modo en el cual se encuentra en la naturaleza en mayor porcentaje los hidratos de carbono, en la proyección de Howard. Y empiezo a nombrarlo. Y vamos a ir, ya vamos a agregar la letra alfa y la letra beta. Ya vamos a agregarlo a esto. Pero vamos a pensar, nosotros de antes ya sabíamos que tenían propiedades ópticas. Y eso era dextro rotatorio o levo rotatorio, y que eso se definía en el laboratorio. Entonces nosotros podemos decir que esta molécula que yo estoy viendo acá es más menos D. ¿Por qué? Porque viene de la D-glucosa, que es la posición de este oxidrilo del penúltimo en la formulación de Fischer, de gluco. ¿Y a quién se parece cíclicamente? Al pirano, de glucopira y osa. La terminación osa es de hidrato de carbono. Entonces, esta representación que está acá de la glucosa, que era tan simple como más menos de glucosa en la representación de Fischer, cuando está en la proyección de Howard es más menos de glucopiranosa, porque se parece al pirano.
Cuando hablamos de la representación de Fisher, en la proyección de Fisher de fructosa, así de una forma muy lineal, en la proyección de Howard es más menos de fructo de la fructosa, ¿sí? ¿Y qué ciclo? Fructofuranosa, ¿eh? Entonces, vamos agregando en nomenclatura, cada fragmento del diseño de la nomenclatura me va dando a mí unas referencias de cómo es la estructura. Entonces recuerden lo que siempre les digo, que en química el nombre de los compuestos de la nomenclatura trata de apoyar tu imagen mental, trata de poder permitirte que va describiendo que es característico de cada molécula. Entonces, entendiendo esta reacción hemiacetal, la reacción intramolecular, eh, vuelvo a un comentario que hice, que fue una pregunta que me generé. Y esa pregunta tenía que ver con esta filmina. Cuando yo me pregunté, profe, pero bárbaro, si el grupo aldehído, como ejemplo, es un grupo que rota libremente en el espacio. Cuando yo lo hago reaccionar y constituyo el, el oxidrilo en él, este oxidrilo, por el azar, ¿no podría también quedar escrito hacia arriba de esta imagen? ¿O siempre escrito hacia abajo? No, chicos, puede quedar escrito en cualquiera de las dos posiciones. Lo que pasa es que acá, como este enlace M-acetal constituye lo que les acabo de decir, un ciclo, y este ciclo constituye un plano, y si yo al oxidrilo, respetando lo que dijo Fischer, lo escribo hacia abajo, significa una posición, o lo escribo hacia arriba, significa otra, y ahora que tenemos un plano que nos define un por arriba y por debajo, es tremendamente importante poder decir en qué posición quedó ese oxidrilo. Entonces este carbono que antes se llamaba el carbonílico y que hoy forma el enlace hemiacetal y en él se constituye un oxidrilo que puede estar en la posición hacia abajo o hacia arriba del plano de este ciclo. Quiero que lo anoten, está en el libro, pero por favor anótenlo. Este átomo de carbono se denomina carbono anomérico. Entonces, el carbono anomérico es aquel átomo de carbono que antes era el carbonílico, que constituyó un enlace N-acetal y que en él se conforma un oxidrilo con dos posiciones. Cuando la posición queda hacia abajo del plano se denomina alfa y cuando queda hacia arriba del plano se denomina beta. Y esto que les estoy diciendo, que parecen detalles extremadamente minuciosos, son extremadamente definitorios en biología y lo vamos a ver hacia el cierre de la clase. Sí, Antonio, ahora lo repito. Entonces, el carbono número 1, que era el carbono carbonílico, va a formar el enlace hemiacetal y en él se va a constituir un oxidrilo. Este carbono recibe el nombre de carbono anomérico. Y el oxidrilo que en él se constituye puede quedar hacia abajo en el plano o hacia arriba en el plano. Cuando el oxidrilo queda hacia abajo, se denomina alfa la posición. Cuando el oxidrilo queda hacia arriba, se denomina beta la posición. Y miren, acá vamos a ir mirando esto, ¿no? El carbono número 1, acá, ¿lo ven? El 1, que era el carbonílico antes, ahora se llama carbono anomérico, porque en él se conforma el hemiacetal y se constituye un oxidrilo. En este gráfico, este oxidrilo está representado hacia abajo. Entonces, fíjense qué interesante lo que Fischer dice. Lo que yo escribo a la derecha o lo que escribo a la izquierda significa algo y es importante en el espacio. Bueno, precisamente así es. Hacia abajo, cuando lo escribe él hacia abajo, hacia la derecha, quiere decir que queda en el plano del ciclo hacia abajo. Entonces, todo lo que Fischer escribe hacia la derecha o hacia la izquierda, toma este criterio.
todo lo que él escribió hacia la derecha de los carbonos quirales quedan hacia abajo en el plano. Y todo lo que escribió hacia la izquierda queda hacia arriba en el plano. Entonces, fíjense, la glucosa, la glucosa. El carbono número 2 está hacia la derecha, el carbono número 3 hacia la izquierda, el carbono número 4 hacia la derecha y el 5 hacia la derecha. Perfecto. Pero el 5 forma parte de un enlace hemiacetal, por lo tanto, su orientación ya define que está cerrando el ciclo. Entonces, ¿cuáles se vuelven muy característicos y dinámicos para memorizar? Estos que están acá, derecha, izquierda, derecha, miren. Cuando yo convierto esta molécula en un ciclo, el carbono 1, el carbonílico, formó el enlace hemiacetal con el 5. Por lo tanto, el 2 está hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia la derecha. ¿Eh? Abajo, arriba, abajo del plano. ¿Por qué el átomo de carbono 6 lo escribo para arriba del plano? Por una cuestión de que es didácticamente más fácil de verlo. Pero recuerden que ese tiene libre rotación y puede ir hacia abajo o hacia abajo, hacia arriba o hacia abajo, perdón, dependiendo del azar, ¿no? Cosa es que no veo a los chicos en la sala de espera. ¿Les puedes pasar el enlace, por favor? ¿Podrías reenviarle el enlace, aunque sea el tuyo, Agustín? A ver si los veo en la sala de espera y los admito. Bueno, entonces, habíamos dicho, me quedo pensando con esto de que hay chicos que no se pueden unir. ¿Saben qué podríamos hacer? Ya lo vamos a probar si va bien. Podría hacer el Zoom y un stream. No sé cómo andaría la conexión, así lo ven por YouTube en vivo. No, Sofía, entonces, todo lo que está hacia la derecha se escribe hacia abajo. Todo lo que está hacia la izquierda se escribe hacia arriba. Por lo tanto, el oxidrilo que se constituye en el carbono anomérico, que antes era el carbonílico, que es el que formó el enlace hemiacetal, se denomina alfa cuando lo escribís hacia abajo, y si lo escribís hacia arriba se denomina beta. Esa es la razón por la cual yo quería explicarles, omití la letra griega esta. Entonces, si yo tengo que leer la nomenclatura, por nada, si yo tengo que leer la nomenclatura de este compuesto, ahora yo voy a decir que este compuesto es alfa más menos, porque eso yo lo detecto en el laboratorio, D, ¿por qué? Porque proviene de la D-glucosa de Fischer, gluco de glucosa y por parecer al pirano, piranosa, osa por ser hidrato de carbono. Entonces, el nombre completo de este monosacárido en la proyección de Howard es alfa más menos D glucopiranosa. Este de la fructosa es alfa más menos D fructofuranosa. Es la nomenclatura completa de este hidrato de carbono. Y fíjense acá te muestra las dos alternativas del azar del oxidrilo del carbono anomérico. Miren, cuando queda hacia la derecha es esto que está acá, ¿eh? Alfa más menos de glucopiranosa, y cuando queda hacia la izquierda es beta más menos de glucopiranosa. Bien, haciendo un análisis mucho más formal de los ángulos, eh, hay una pregunta de Tommy. Bueno, mira, podría ser L si partiéramos de la fórmula de Fischer, la lineal, con la molécula L. ¿Sí? Podría ser. Por supuesto que sí. Bueno, entonces los investigadores no se quedan nada más que con el plano. Dicen, paremos, hagamos un modelo. Y literal, que lo hicieron con pelotitas y ángulos y los fueron enganchando, ¿viste? Entonces se dieron cuenta que quedaban distintas formas en el espacio, pero del ciclo. Y esas formas del ciclo son la forma de una silla, como una sillita playera, ¿la ven? Respaldo, en la sentadera y las piernas. Las piernas, el asentadero y el respaldar. Entonces, dicen, mira, puede quedar como una silla, pero también puede quedar como un bote. Es decir, si yo dejo
hacia arriba, esta parte horizontal y hacia arriba. Lo puedes ordenar. Entonces, no solamente que tiene forma la distribución de los oxidrilos, sino que también el ciclo tiene ángulos cuando se conforman. ¿Está? La forma silla y la forma bote. Como verán, entonces, estas moléculas este, suelen ser demasiado complejas en el espacio. Y eso es tremendamente valioso, sumamente importante, la complejidad en el espacio. Porque de esta manera es como, perdón, estas quiminas que pasé antes, no es que no son importantes, sino, ustedes lo van a ir revisando, algunas de estas características, la propiedad reductora lo voy a hablar ahora en unos minutitos, pero ustedes pueden ver que los azúcares pueden unirse con grupos aminos, pueden conformar moléculas complejas, eh, pueden formar este, reacciones de oxidación, de esterificación, de reducción con el fósforo. Bueno, son todas aquellas macromoléculas que los glucósidos, los gangliósidos, cerebrósidos, los van a ir teniendo en el libro. Y saben que para el primer parcial yo no voy a pretender que sepan cómo es la distribución molecular de este nucleósido. Y a mí me interesa que ustedes sepan por qué está formado un nucleósido, un nucleótido. Que sepan reconocer por qué macromoléculas, pero no quiero que para el segundo parcial me escriban la fórmula, ¿sí? De este nucleósido que está escrito acá. ¿Ok? Así que por favor eso lo revisan, cualquier cosita lo charlamos mañana en la consulta. Pero vamos al eje que nos va a permitir comprender todo esto. Resulta que yo les comenté. ¿Qué debes saber sobre esas reacciones? Tenés que conocer todas las moléculas en las que los hidratos de carbono forman parte. ¿Está? Gangliósidos, glucósidos, cerebrósidos, bueno, todos. Te vamos a ir agregando también en los lípidos. ¿Está? En los nucleósidos, ¿qué pasa en el ADN, en el ARN? ¿Qué hidrato de carbono, qué monosacárido está? La ribosa, la desoxirribosa. ¿Sí? Cuando se combinan con nitrógeno, ¿qué forman? Los aminoazúcares y así. En el Word están escritas de manera resumida, está muy bien escrito. Pero sigamos con esta línea con este flujo de cómo pensar la molécula. Entonces habíamos dicho que el monosacárido, el carbono anomérico, era un átomo de carbono muy reactivo. Yo se los dije, ¿sí? Varias veces. A pesar de que ya formó el enlace M-acetal, a él le quedó constituido un oxidrilo. Y ese oxidrilo puede reaccionar con otro oxidrilo o grupo alcohol que se encuentre muy cerca. ¿Por qué? Porque este carbono anomérico sigue siendo muy reactivo. Es el que le otorga la propiedad de que son azúcares reductores. ¿Qué azúcares o qué hidratos de carbono son reductores? Aquellos que todavía tienen libre para seguir reaccionando de alguna manera el carbono carbonílico, que antes era y que hoy se llama el carbono anomérico. Cuando ese carbono anomérico está libre, todavía pueden seguir reaccionando. Bueno, acá es un ejemplo de eso. Cuando nosotros acercamos un monosacárido muy cerca del otro, es muy probable que se vuelva a producir una reacción entre las moléculas y se va a conformar un enlace que se le denomina enlace acetal. Tiene la misma estructura que este que está intramolecular, que se llama hemiacetal. Carbono, oxígeno, carbono. Es el mismo, ¿sí? Pero es entre moléculas. Este enlace acetal es el enlace glucosídico o glicosídico. Así se lo conoce de manera general. Entonces, el enlace glucosídico o glicosídico es el enlace acetal. Es entre las moléculas. El hecho de que exista este carbono anomérico y que siga siendo un carbono muy propenso a reaccionar, es lo que permite generar los polisacáridos, disacáridos, trisacáridos, oligosacáridos, polisacáridos.
En el caso en particular que estamos viendo acá, yo ya estoy trabajando con un disacárido, es decir, un hidrato de carbono formado por dos unidades de monosacárido. Y fíjense qué interesante. Acá se han unido, ¿qué dos moléculas? Veamos la primera. Derecha, izquierda, derecha. ¿Esta corresponde a quién? A la glucosa, según la representación de Fischer. Por eso yo les decía, si ustedes saben la representación de Fischer así, derecha, izquierda, derecha, derecha, y derecha, izquierda, izquierda, derecha, y saben qué monosacárido es, lo pueden extrapolar a la forma cíclica sin ningún problema, ¿sí? Entonces, derecha, izquierda, derecha es la glucosa. Y fíjense, miremos, todavía no nos quedemos atrapados en el nombre, lo vamos a poner así. Miremos el carbono anomérico, donde está constituido el enlace hemiacetal y ahora ha formado el enlace acetal. Fíjense que este libro, esta imagen, está representando hacia abajo, por eso pone el enlace para abajo, donde estaba originalmente el oxidrilo. Por lo tanto, esta glucosa era alfa más menos de glucopiranosa. Bueno, sigue sosteniendo, sigue representando hacia abajo en el enlace, porque no se olviden que el ciclo forma un plano y este plano tiene, en lo que se refiere al espacio, importancia saber si las cosas están hacia abajo del plano o hacia arriba. Entonces no puede perderse el concepto de que este oxidrilo está conformado hacia abajo del plano. Entonces, este oxidrilo hacia abajo, que era alfa, sigue denominándose así. Y fíjense, de este lado hay una molécula de glucosa que acá, en el carbono anomérico intencionalmente o por accidente, representaron el oxidrilo hacia arriba del plano. Por lo tanto, si yo no considerara esta unión, yo diría que esta molécula de glucosa es beta de más menos glucopiranosa. ¿Está? Pero sigue acá quedando un carbono número 1 en un extremo de esta, ahora una molécula formada por dos monosacáridos. Por lo tanto, este disacárido que se forma sigue siendo reactivo, por lo tanto conserva propiedades reductoras. ¿Por qué? Porque sigue este carbono muy, muy activo para poder seguir reaccionando, ¿sí? Porque fue un carbono que constituía el carbonilo, que ahora formó el enlace intramolecular, que posee un oxidrilo, sigue siendo un carbono muy reactivo. Entonces, ahora sí, yo voy a empezar a agregar contenidos y voy a decir que este disacárido que se ha formado gracias a la configuración que yo veo acá, a la conformación de un enlace glucosídico o glicosídico, es lo mismo, depende de la editorial que lo ha traducido, en donde se constituyó un enlace acetal. Ahora, todo esto es una sola molécula. Esto es un disacárido que recibe el nombre común de maltosa. Si yo ahora lo miro como toda una molécula, esta maltosa es beta maltosa, porque todavía tiene el carbono anomérico acá en el extremo con un oxidrilo en posición beta. Si lo tuviera hacia abajo, sería beta alfa maltosa, ¿eh? Entonces, este disacárido se llama maltosa. Y si yo tuviera que describirlo, yo tendría que decir que este disacárido está formado por una molécula de alfa más menos de glucopiranosil, porque ahora es radical, il es radical, unido por enlace alfa, acá está, hacia abajo, alfa, 1 con el 4 de quién, de la beta de glucopiranosa. ¿Por qué beta? Porque estoy viendo acá que este está beta. Si fuera hacia abajo, diría alfa de glucopiranosa. Entonces, ¿qué aparece en la estructura de la nomenclatura? En la nomenclatura aparece esto, el modo en que se unen, ¿qué átomos? Ambos dos, ¿sí? Por enlace alfa. Entonces, la unión de glucosa alfa
1,4, la otra molécula de glucosa, constituye la estructura básica y fundamental de la maltosa. La maltosa, ¿ustedes la conocen o no la conocen? ¿Qué azúcar es la maltosa? ¿Qué azúcar es la maltosa, chicos? ¿Dónde la encuentran? A ver. Si alguien no lo sabe, dicen, no lo sé. Porque ya sabemos que hay en la azucarera, ¿o no? Estamos viendo hidrato de carbono que hay en la azucarera. Bueno, dale. Se usa en la cerveza, la malta, pero la malta es lo mismo que la maltosa. Mira, la Serena puede ser, las dos pueden ser, o sea, las dos pueden ser alfa. Es muy interesante tu pregunta que yo me olvidé de destacar. Chicos, hay una cosa que no puede fallar en la nomenclatura. Maltosa solamente se constituye si es unidad de glucosa alfa 1,4 con otra glucosa, ¿eh? Si vos unís glucosa beta 1,4, no es maltosa. ¿Está claro esto? Gracias por hacerme esa pregunta, mira, me hizo recordar este comentario. No, la maltosa no es el almidón, esto es un disacárido. En la azucarera hay sacarosa. Bueno, esta pregunta simple, 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 es la que me suelo hacer en el parcial también, ¿sí? Vamos con el otro disacárido. ¿Qué dicen, eh? En la azucarera no hay glucosa. Y el azúcar impalpable, ¿por qué es tan dulce? Bueno, vamos con la otra que sigue. Fíjense cómo se llama este disacárido. Este disacárido se llama lactosa. Y tiene una cosa muy interesante. Otra cosa para destacar, chicos. El orden de los monosacáridos y su enlace glucosídico definen el disacárido. ¿Está claro? Definen el disacárido. Cuidado, Antonella, con lo que estás diciendo, ¿eh? Fíjate vos que estás diciendo con disacárido es un monosacárido. A ver. Bueno, ya vamos a ver. Vamos. Entonces, revisemos qué monosacárido está acá al principio. Derecha, izquierda, izquierda. Cuidado. ¿Qué era la glucosa? La glucosa era derecha, izquierda, derecha. ¿Ven cómo cambió la posición de un solo oxidrilo? Si vamos a la representación de Fischer, nos vamos a dar cuenta que esta molécula es la galactosa. Y esta, derecha, izquierda, y miren, está hacia abajo. Derecha, izquierda, derecha. ¿Está? Entonces esta molécula es de glucosa. Alfa o beta, y esta es beta glucosa, ¿lo ven? Esta galactosa, ¿es alfa o beta? Es beta, ¿lo ven acá? Beta, va hacia arriba. Está escrito así, a ver, no son circulares los enlaces, está escrito así por una cuestión pedagógica de donde saqué este libro. Ya van a ver otros libros que están representados en el espacio organizado de la forma más correcta. Entonces, la lactosa es un disacárido que se caracteriza por el hecho de que está conformado por una molécula de galactosa primero, unido por enlace beta del 1 con el 4 y una unidad de glucosa. Entonces, galactosa beta 1,4 glucosa es la estructura y la composición de la lactosa, pura y exclusivamente. Si vos cambiás el orden de los monosacáridos o cambias el enlace glicosídico por alfa, ya no es más lactosa. Es un disacárido que recibe otro nombre, pero no es de nuestro interés. ¿Está? Entonces, la lactosa
está compuesto por una de galactosa, beta 1,4 glucosa. Este disacárido puede ser alfa, beta, sí. ¿Por qué? Porque todavía tiene el carbono anomérico acá, sin reaccionar. Entonces puede ser la alfa lactosa o la beta lactosa. No se confundan cuando lean en los textos alfa maltosa, beta maltosa, alfa lactosa, beta lactosa. No está haciendo referencia al enlace glicosídico, está describiendo el disacárido. ¿Ya? Está describiéndolo al disacárido. Cuando ves la composición, cómo está constituido el disacárido, son la maltosa, 2 unidades de glucosa con enlace glicosídico alfa 1,4. Y cuando estás hablando de la lactosa, una unidad de galactosa y otra de glucosa con enlace beta 1,4. ¿Eh? Eso es importantísimo. La maltosa es alfa 1,4. Bueno, glucosa, glucosa, alfa 1,4. Bueno, la lactosa es lo que le llaman el azúcar de la leche, ¿sí? La lactosa, a este disacárido, cuidado cuando uno dice eh, el azúcar de la leche, no puede equivocarse cuando habla de lactosa y asociarlo a que es un monosacárido. No, ojo, es un disacárido. Bueno, precisamente muchos individuos son intolerantes a la lactosa porque no tienen la enzima que degrada este disacárido, que se llama lactasa, la enzima que degrada este disacárido. Y esa enzima particularmente degrada pura y exclusivamente el enlace glicosídico beta 1,4 de la galactosa con la glucosa. Si no está en ese perfecto orden, esta enzima no puede romper el disacárido. Es lo que le pasa a el intolerante a la lactosa. ¿De acuerdo? Entonces, cuando vos compras leche deslactosada, bueno, fue una leche que fue procesada en donde se le quitó la lactosa. ¿Por qué? Porque el individuo o no expresa la enzima o no la tiene directamente o está reprimida su expresión. Yo les, les hago a ustedes, casi todos los años se me ocurre, hoy lo recordé, hacer el desafío de la lactosa, digo yo. Eh, Cuando estábamos en clase presencial, yo le preguntaba a los alumnos si se adherían al desafío de la lactosa. Viste que está el desafío ALA, el desafío Actimel, bueno, el desafío lactosa. Entonces, yo le decía a los chicos cuando estábamos en el aula, en los momentos presenciales, yo les decía, bueno, el desafío lactosa constituye que nos tomamos a pecho con el estómago vacío, cada uno, así el desafío, uno a uno, un vaso de leche puro, sin azúcar, sin aditivos, a pecho, a terminar. Y logramos estar en clase 2 horas. Ese era el desafío de la lactosa que yo les decía, nada, era un chiste, ¿no? No lo íbamos a hacer. Pero ahora yo les pregunto, ¿ustedes resistirían ya un desafío de la lactosa y nos quedamos 2 horas en un banco sentados sin tener que ir al baño? Ya, ¿sí o no? A ver, quiero que contesten mientras leo los chats. No, ¿quién me dijo? José María, me dijiste que sí. Jugaste. Sé honesto, pa. Ojo, les aviso, el baño está a 200 metros y está con llave. Mira, no, Ana, realmente no había investigado lo que estás diciendo. Me gustaría investigarlo. No, la verdad no le he prestado atención a que existen algunos alimentos que vienen adicionados con la lactasa. Hay que tener cuidado porque las proteínas se degradan con el jugo gástrico. Así que si es así, no sé, debe venir procesado de alguna manera especial. Es muy interesante lo que me comentas. Luego lo voy a investigar. Bueno, ¿qué pasó entonces? No, ni de casualidad. No. Bueno, les cuento una cosa. Si ustedes ahora son, lo pongo entre comillas, si ahora son intolerantes a la lactosa, o sea, una persona puede ser intolerante a la lactosa porque nació así, ¿de acuerdo? Si vos puedes nacer con una expresión defectuosa, no es nada que te vaya a matar, o una no expresión del gen que expresa una proteína que se llama
lactasa, que es la enzima que degrada la lactosa. Por eso es que nos pasa lo que nos pasa intestinalmente. Pero ahora yo les voy a hacer una pregunta. Eh, por sí o por no. Cuando fueron bebés, ¿se alimentaron con leche sin ningún problema? ¿O alguna vez tu mamá o tu papá o tu tía ay, estabas tan enfermito cada vez que te dábamos la leche, entonces sos intolerante para toda la vida, lógico, ¿no? ¿Alguno de ustedes no fue lactante durante su primer año de vida? El lactante es aquel que se alimenta solamente de leche, ¿eh? Les cuento que los bebés son lactantes, por eso, porque toman leche. El médico a partir de los 6 meses le empieza a agregar alimentos, pero un niño se puede desarrollar neurológicamente normal solamente tomando leche durante el primer año de vida, ¿sí? Bueno, si ustedes todos fueron lactantes, ¿por qué hoy no toleran la leche? ¿Por qué hoy no se pueden clavar un vaso de leche a pecho, por Dios? ¿Qué pasó, chicos? Buena pregunta, ¿no? ¿Puedo recuperar mi capacidad de lactante? Y yo les digo que sí. Y hay una estrategia nutricional para lograrlo. Lo que nos sucede, les voy a ir dando la respuesta, lo que nos sucede, chicos, es lo siguiente. La economía del cuerpo muestra, tal cual, Sofi, la economía del cuerpo muestra que, ¿para qué voy a fabricar una enzima que ya no la uso? Entonces, como nosotros dejamos de tener el estímulo de estar frente a la lactosa, nuestra marca genética dice, no fabrico una enzima que no voy a usar. Es decir, nosotros fuimos lactantes durante toda nuestra vida sin ninguna patología asociada a eso. Bueno, seguimos siendo lactantes, chicos. Lo que pasa es que no estamos expresando la lactosa porque no la exponemos, no exponemos a nuestra flora intestinal a la lactosa. Entonces los nutricionistas tienen muchísimas estrategias alimentarias en donde de a poquitito te van incorporando la lactosa para que tu genómica exprese la enzima y llegas a un punto en el cual agarrás medio vaso de leche así, o un vaso entero y te lo tomas a pecho, tremendamente fresco, tremendamente sabroso, y no te provoca ninguna alteración intestinal, ni dispepsia, ni distensión, ni dolor abdominal, no te provoca diarrea, ¿está? Es decir, que si hemos sido lactantes, es muy probable que un nutricionista nos pueda ayudar a recuperar esa gran capacidad. Y sería muy bueno que busquen lograrlo con asesoramiento nutricional porque el calcio y los nutrientes que aporta la leche son invaluables, y mucho más en las mujeres para el metabolismo fosfocálcico en la prevención, perdón, en la prevención eh, de la aparición de la osteoporosis. Para la osteoporosis es muy importante el consumo de calcio. Bueno, volvemos, disacárido. Y acá es lo mismo, chicos. A ver, es lo mismo, ¿no? El principio, ¿no? El principio es que acá vamos a juntar un disacárido, que vamos a juntar dos monosacáridos para la sacarosa. ¿Cuáles son? La glucosa y la fructosa. ¿Está? Entonces, ¿cuál es la estructura básica y fundamental del disacárido? Sacarosa, que es el que está en la azucarera, creo, ¿no? Es, mire, acá lo han representado así de una manera violentísimamente geométrica para que vean el alfa, ¿no? Glucosa alfa uno 2, cuidado, alfa uno 2 de la beta fructosa. Este disacárido, fíjense que está constituyendo el enlace glucosídico con sus carbonos anoméricos. Por lo tanto, estos dos carbonos anoméricos que eran altamente reactivos ya están ocupados, ya no tienen más expresión química para reaccionar. Entonces, este azúcar, este disacárido, a diferencia de los otros, es un disacárido no reductor. ¿De acuerdo? Y esta es una pequeña referencia química que los bioquímicos utilizamos para evidenciar estos disacáridos. Entonces, ¿cuál es el disacárido no reductor? La sacarosa. ¿Por qué? Porque formó el enlace glucosídico con sus dos carbonos anoméricos.
Entonces, ahora yo me voy a ir a incorporar el concepto de polisacárido. ¿Por qué? Porque si yo imagino que, perdón, pero creo que hay una pregunta. Bueno, es interesante tu pregunta de respecto a la leche materna respecto a la leche eh, vacuna o de otro animal. Eh, no, todas las proteínas no son iguales, pero la lactosa es la misma, ¿está? Van a ver que en algunas patologías intestinales de los chiquitos le cambian por leche de cabra o le hacen algunas combinaciones. La clave es que hoy la tecnología ha logrado alcanzar leches maternizadas que pueden ser sustituidas o adicionadas con cosas realmente muy importantes, maravillosas. ¿Verdad? La industria alimentaria es un tema apasionante. La lactosa como disacario puede ser alfa o beta, ¿sí? Bueno, entonces imaginemos lo siguiente, chicos. Yo agarro los monosacáridos y puedo irlos uniendo, ¿no? Glucosa con otra glucosa, con otra, alfa 1,4, alfa 1,4, alfa 1,4. Y puedo ir haciéndolo de manera tal que tal vez, por esto de que tienen forma, y yo voy armando, uniendo, 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 en algún momento este polisacárido, porque tiene más de una unidad, poli, muchas, puede ser que un extremo de esta cadena pase muy cerquita de cualquier átomo de carbono de esta estructura. El que está libre, salido del ciclo, es el carbono número 6. Entonces, si yo arrimo un monosacárido al carbono número 6, ¿es posible que reaccione? Sí, es posible. Miren, acá está. Si yo tengo un átomo perdón, un monosacárido con un átomo del carbono eh, anomérico libre y lo arrimo, lo acerco a un carbono con grupo alcohol, puede reaccionar y formar un enlace glucosídico. Pero este enlace glucosídico va a ser ¿entre qué átomos? Entre el átomo de carbono 1 y el átomo de carbono 6. ¿Está bien? Entonces, si yo miro esta representación gráfica que tengo acá, que es un zoom de estas dos imágenes que están acá, son el zoom de esta zona, ¿no? Acá en donde está la cadena carbonada y de repente aparece una ramita. La ramita es esta, ¿sí? La ramita y sigue la cadena para allá, ¿eh? La ramita y sigue. Acá está. Una ramita que sigue de manera lineal, formando una secuencia polisacárida. Bueno, esta estructura que está acá, yo puedo resumirla diciendo que está formada por enlaces glicosídicos o glucosídicos alfa 1,4, ramificaciones alfa 1,6. ¿Está bien? Entonces, ahora, entendiendo que yo ya comprendo cuál es el diseño de la molécula, yo les voy a decir cuál es la definición del almidón. Recuerden que el almidón es un polisacárido, escuchen lo que estoy diciendo, que pertenece al reino vegetal. El almidón, que es el que está contenido en las legumbres, en las harinas, en el trigo, no sé, en el grano del choclo, en el poroto, en las hojas. Bueno, el almidón es un polisacárido que pertenece al reino vegetal y que su composición es unidades de glucosa, enlaces glicosídicos alfa 1,4, ramificaciones alfa 1,6. ¿Está bien? Es esto que está acá. Esta es la estructura del almidón. Pero bueno, el almidón en el reino vegetal. Y nosotros estamos preparados, ahora lo repito, Juan. Nosotros estamos preparados para digerir el almidón, porque el almidón para nosotros es una fuente aparte de nutricional, una fuente de energía, de moléculas de glucosa. Por eso es que te prohíben o les recomiendan no comer harinas o no comer demasiado almidón al paciente que es diabético. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una enzima que es la enzima salival y pancreática,
que se denomina amilasa, piensen, va contra el almidón. Asa, ya lo vamos a ver en proteínas, así como dije, lactasa, estamos hablando de una enzima, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos la amilasa, que es una enzima que está especializada en degradar el enlace alfa 1,4 del almidón e ir rompiéndolo, rompiendo, y liberando unidades de glucosa. Esto sucede en la boca. Cuando nosotros tragamos, por la especificidad del pH, ya lo vamos a ver, se inactiva en el estómago, pero vuelve otra vez el páncreas a secretar la amilasa para que el almidón siga procesándose en unidades de glucosa. Por eso es que la harina, eh, el exceso de consumo de almidón, te engorda, porque el exceso de hidrato de carbono aporta muchas calorías, kilocalorías, y las que no utilizas se depositan como lípidos. Y es una de las tantas causas por la cual engordás, acumulas lípidos en tu cuerpo. Ya lo vamos a analizar de una manera muy metabólica, eso el primer año, es muy apasionante el tema. Pero hoy pensemos en lo siguiente, y lo someto al desafío, admirable. Hoy estoy con los desafíos. Miren, chicos, para demostrarles qué importante es la masticación, la clave de la masticación. ¿Por qué? Porque nosotros cuando consumimos el grano del choclo, ustedes han visto que cuando defecamos, muchas veces muchos granos del choclo se ven a simple vista en la evacuación, se ven enteros. Por lo tanto, si nosotros no hemos roto la cápsula que los reviste, el almidón que está dentro no fue nutritivo, no fue energético, no estuvo disponible. Entonces, la clave es masticar. Mire, yo les hago una propuesta para que ustedes vean qué importante, cómo se puede percibir este proceso bioquímico. Ustedes agarran una miga de pan, se enjuagan la boca con agua, ¿sí? Eh, se agarran una miga de pan blanco, se lo colocan en la boca y sin tragar, ustedes con la lengua comienzan a macerarlo, pero vayan prestando atención de los sabores que vas percibiendo. Es muy probable que el primer sabor que percibas es la sal del pan. Vas a darte cuenta que la miga es salada. Vos seguís sin tragar, ¿eh? Macerando con la lengua, macerando. Primero sentís que es salado. Después empieza a predominar el sabor de la levadura. Pero si vos seguís macerando esto que ya es una pasta, vas a empezar a sentir que cada vez es más dulce, y más dulce, y más dulce, y se vuelve muy dulce la miga del pan a medida que lo vas macerando y disgregando con la lengua y la saliva. ¿Por qué? Porque lo que estás haciendo, estás separando las estructuras macromoleculares y estás dejando expuesto el almidón para que la amilasa libere las unidades de glucosa que tienen esta característica de ser dulce. Eso te muestra, chicos, eso es la evidencia de que debemos tener una correcta y una adecuada masticación. Una adecuada masticación habla de una mejor nutrición. Y por lo tanto, si vos masticás los alimentos y los haces persistir en la boca el tiempo que debe ser necesario, se procesan de la manera más eficiente y por lo tanto no engordás y tenés una nutrición adecuada. Aquel que trabaja en sus alimentos con la masticación es mucho más eficiente en su proceso nutricional. Eh, por lo tanto, no se nutre con la misma calidad el que traga entero o a las apuradas, porque se tiene que ir a la facultad y es tarde, que el que se sienta y disfruta la comida, alcanza la saciedad mucho más temprano. Hay un montón de factores alrededor de todo este proceso que es sumamente importante. Ahora, chicos, presten atención y voy a lo que contaste, Juan, porque es muy importante lo que voy a decir. En el reino animal, nosotros también tenemos una macromolécula que es un polisacárido constituido por unidades de glucosa, que actúa como una molécula de almacenamiento y se denomina glucógeno. Este glucógeno está en el citoplasma de las células y sirve como una molécula de almacenamiento. ¿De qué? De unidades de glucosa. Es un polisacárido que específicamente pertenece al reino animal. Ahora bien, el almidón es un polisacárido de glucosa que pertenece al reino vegetal. Está clara la diferencia, ¿no?
Ahora voy a describir, no solamente el pedido de Juan, sino que me interesa que ustedes puedan diferenciarlo. La estructura que compone el almidón. El almidón, reino vegetal, está conformado por unidades de glucosa con enlaces glicosídicos alfa 1,4 y ramificaciones alfa 1,6. ¿Está claro eso? Aunque uno me diga sí, sigo. Si no, no lo vuelvo a repetir tantas veces como haga falta. Unidades de glucosa con enlaces glicosídicos alfa 1,4, ramificaciones alfa 1,6. ¿Está claro, chicos? Ninguno de ustedes me puede decir un sí. Mira, esto, está acá, ¿eh? Excelente, gracias. Esto que está acá es el almidón. Unidades de glucosa alfa 1,4. ¿Qué estoy diciendo? Esta, la cadena alfa 1,4 y ramificaciones alfa 1,6. ¿Está? Y las moléculas crecen. Ok. Por favor, escuchen la estructura del glucógeno y me dicen si me equivoco, porque puedo equivocar. El glucógeno es un polisacárido del reino animal que se encuentra en el citoplasma y que está formado por unidades de glucosa, unidas por enlace alfa 1,4, ramificaciones alfa 1,6. ¿Está claro? Y pertenece exclusivamente al reino animal. ¿Quieren que lo repita? Yo creo que lo dije bien claro. José, basta. Bueno, va de nuevo. El glucógeno está formado por unidades de glucosa alfa, glicosídico, ¿no? Alfa 1,4, ramificaciones alfa 1,6. ¿Quedó claro? Pará, pero, sí, ¿qué son? Bueno, tomo tu pregunta, Lourdes, pero pará, José, si tiene la misma estructura, ¿por qué uno pertenece al reino vegetal y el otro al reino animal? Lourdes, te lo digo, he dicho alfa 1,4, ramificaciones alfa 1,6. ¿Acaso el almidón es igual que el glucógeno? Se pueden jugar ahora con una pregunta. No significa probar o reprobar. ¿El almidón es igual que el glucógeno? Me encantó. Mira, la clave de la respuesta la dijo Guada. Miren, chicos, eh, estoy jugando un poco con las palabras, pero quieren que les diga la verdad. Todo pasa por esto que les estoy mostrando gráficamente, ¿sí? Efectivamente, las dos moléculas poseen la misma estructura molecular, ¿sí? Unidades de glucosa con enlace alfa 1,4 y con ramificación alfa 1,6. Sin dudas, es así. La diferencia, como comentó Guadalupe, la diferencia es que el glucógeno es mucho más ramificado, o sea, las ramificaciones están muchísimo más seguidas en la secuencia del polisacárido. ¿Eh? Por eso es que el almidón acá lo grafican así de una manera muy abierta y el glucógeno está graficado de una manera más compacta. Entonces, en la cadena, que vos vas siguiendo una cadena, alfa 1,4, tenés muchas más frecuencias de ramificaciones alfa 1,6. Muchísimas más. En el almidón, estas ramificaciones están mucho más espaciadas. Por eso es que los granos de cereales son tan grandes, ¿no? Porque el almidón es un polisacárido muy grande, porque están de una manera más torpe, sus ramificaciones cada vez están más lejos. En el glucógeno es mucho más eficiente, las ramificaciones están mucho más cerca, entonces en menor volumen caben más unidades de glucosa. ¿Eh? Entonces la diferencia es simplemente la complejidad del polisacárido.
El glucógeno es mucho más complejo que el monosacárido. Por esa razón es que las moléculas de glucógeno caben en el citoplasma de cada célula. Ya vamos a ver a lo largo del año las enfermedades por acúmulo de glucógeno, cómo inclusive afectan la histología celular por el tamaño y la complejidad. Entonces, ahora vamos al cierre de la clase y, y quiero mostrarles, a ver, paren que no puedo avanzar acá. Quiero mostrarles, bueno, esta trata de dar una representación gráfica de esta molécula. Ah, perdón. Quiero volver y contarles un pequeño detalle. Ya les voy a mostrar eso. El pequeño detalle dice lo siguiente. La molécula de celulosa, la molécula de celulosa, déjenme un segundo. La molécula de, la molécula de celulosa tiene la siguiente particularidad. La celulosa es un polisacárido formado por unidades de glucosa. ¿Saben de lo que les estoy hablando al hablar de celulosa, no? Pero ¿saben cuál es la característica de la celulosa? La celulosa es un polisacárido formado por enlace glucosídico beta 1,4. O sea, la celulosa es esto, es una secuencia de unidades de glucosa, pero en vez de ser alfa del 1 con el 4, es beta del 1 con el 4. Es la única diferencia. Entonces, ¿qué cosa hace que la celulosa sea el papel y no seamos nosotros? Solamente la posición del oxidrilo del carbono anomérico. Sí, Ana, estamos terminando. La posición del oxidrilo del carbono anomérico. Entonces, chicos, el polisacárido formado por unidades de glucosa beta 1,4 es la celulosa, es el papel, es la madera sobre la que ustedes están trabajando, es la estructura que tienen los árboles. Imagínense qué maravillosa molécula que conforma toda esta estructura de los árboles tan grandes, tan altos, ¿sí? Y la única diferencia, la única, por eso es que he sido tan puntual con carbono anomérico, es que el oxidrilo que forma el enlace glicosídico está solamente en posición beta. ¿Y esto qué significa para nosotros? Que nosotros no podemos digerir la celulosa. Y esa es la razón por la cual defecamos tal cual hemos masticado las hojas verdes, la lechuga, la acelga, la espinaca. Esa es la razón por la cual defecamos tal cual como hemos macerado con nuestra dentadura eh, todo lo que tiene que ver con la fibra vegetal. Lo que yo les decía, cuando defecamos y el grano de choclo está entero, si nosotros no hemos macerado la parte externa del choclo, no podemos acceder al componente interno del almidón y todos los nutrientes. ¿Y por qué va esta cobertura de celulosa tal cual como hemos masticado? Porque no tenemos la celulasa, porque nuestra genética no expresa esa enzima. Entonces acá, para ir cerrando la clase, quiero decirles que desde el punto de vista genético, nosotros no hemos nacido veganos absolutos. No somos veganos porque no expresamos la celulasa. Por lo tanto, no podemos degradar la celulosa. Pero ahora si se preguntan, profe, ¿pero por qué comemos verduras verdes? Porque es necesario y obligatorio. Porque comer fibra vegetal hace lo siguiente. Cuando nosotros maceramos en la boca, que ya les enseñé que lo deben hacer de manera pausada, tranquilo y sumamente eficiente. Cuando nosotros tragamos
este alimento macerado por los dientes, este bolo alimenticio en el estómago, con el ácido clorhídrico, va a tratar, porque ocupa volumen, va a tratar con el peristaltismo de moverlo, de moverlo, de moverlo para que se degrade, pero no puede el ácido clorhídrico degradarlo, porque no degrada la celulosa y no tenemos la celulasa. Pero ¿qué sí hace el jugo gástrico? Con su componente ácido libera minerales, oligonutrientes y micronutrientes que están en la trama de la celulosa, que están atrapados en la estructura del vegetal. Entonces, de esa manera nosotros traemos de forma organificada los elementos del capítulo 10 de la tabla periódica, que son los oligoelementos, los micronutrientes que hemos visto en los elementos de la vida para primer parcial. Entonces, el jugo gástrico lo que hace es eso, lava, digamos, químicamente, libera, limpia químicamente y secuestra todos aquellos elementos que pueden solubilizar en su componente ácido. Como esta masa de celulosa no puede ser degradada, pasa al tubo digestivo. Y en eh, el tubo digestivo tiene una distensión porque se ocupa volumen, se liberan todas las enzimas para tratar de degradar lo que ahí acompaña en la alimentación, pero nunca la celulasa porque no la expresamos. Entonces, este soluto, el peristaltismo aumenta y el intestino secreta agua para disolverlo y llevarlo más rápido y evacuarlo. Entonces, como resumen, ¿qué es lo que hace esta trama de celulosa que avanza por el tubo digestivo? Se lleva con él el exceso de lípidos, se lleva las sustancias que son carcinogénicas, las tóxicas, radicales libres, óxidos, superóxidos de la materia fecal que pueden lesionar la mucosa del intestino y te protege contra el infarto agudo del miocardio, contra la elevación del colesterol y sus factores de riesgo, mejora el tránsito intestinal, aporta nutrientes, disminuye el riesgo de cáncer y te mejora la calidad de vida. ¿Sí? Todo eso significa consumir vegetales. Así que bueno, hasta acá, chicos, la clase de hoy y, y espero que les haya resultado interesante y amigable. No sé, hay que consumir vegetales, hay que masticar bien, hay que disfrutar la vida y todo en su justa medida. Bueno, chicos, hasta acá la clase de hoy y terminamos con el capítulo hidratos de carbono. En la clase que sigue va a ser lípidos, ¿de acuerdo? Así que, ¿algún comentario, alguna inquietud? Nos vamos despidiendo, ¿les parece? Voy cerrando la grabación así no se hace tan largo. Escucho comentarios, ¿qué les pareció la clase de hoy? El tema interesante.